Hola a todas, qué bendición poder estar conectadas una vez más. En esta noche está conmigo Erika. Erika, qué bendición tenerte acá con Amén, nosotras. Qué lindo que vamos a poder compartir los amén, tesoros de la palabra del Señor juntas en esta noche. amén. Es de mucha bendición, pastora, el estar aquí. Gracias por la invitación. Es un honor from his heart. Ha sido de mucha bendición para mi vida y sé que lo es para muchas mujeres que cada martes se conectan a escuchar ese consejo que viene del corazón de Dios. Así que es un privilegio. Gloria a Dios por eso. En esta noche vamos a estar desarrollando un tema muy lindo que el Señor puso en mi Amén. corazón y es golpes inesperados sobre la vida de una madre. Y vamos a hablar y nos vamos a enfocar acerca de la fe, de la confianza y la seguridad que tuvo una madre en la palabra del Señor, que nos deja mucho de qué aprender. Vamos a hablar acerca de la vida de Jocabed. Y quiero invitarte que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 23 y dice así: Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por Amén. la fe salió de Egipto, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Mm. Vamos a hablar acerca de cómo esta familia, Ujú. esta madre, esta mujer tuvo que enfrentarse con un golpe inesperado que de repente vino a Ujú. su vida. ¿Por qué? Por la maldad del Ujú. corazón de un rey. Amén. Por un rey que lo que quería era matar a todo hijo varón que naciera. Y queremos darles un poquito de contexto de qué era lo que estaba pasando. Y es que el pueblo de Dios estaba creciendo numerosamente y Ujú. este rey no sabía acerca de José y de el plan que Dios le había dado a José de cómo cuidar al pueblo de Dios. Ujú. Y el favor que José tuvo con el faraón en aquel tiempo, de que el faraón aceptó al pueblo de Dios, que viviera entre ellos. Pero este rey se sentía amenazado por Ujú. el pueblo de Dios. Y eso me llamó mucho la atención, Erika, porque nosotros, los hijos de Dios, Mm. cuando estamos cumpliendo el propósito de Dios, cuando estamos caminando Ujú. en la senda, en el camino, obedeciendo lo que Dios nos manda a obedecer, cuando tú y yo, amada mujer, escucha bien esto, cuando tú Mm. y yo tomamos la decisión de ser obedientes al llamamiento que Dios nos ha dado, primeramente a nosotras como mujeres, a nuestros hijos, a nuestras familias, tú y yo vamos a ser una amenaza para el reino de las Amén. tinieblas. Amén. Tú y yo vamos a intimidar al rey de este siglo, Amén. al príncipe de este siglo, porque tú y yo estamos cumpliendo lo que Dios nos llamó a cumplir. Así que Amén. cuando te sientas que estás siendo atacada por el enemigo, Mm. es porque tú estás cumpliendo lo que Dios te llamó a cumplir en esta tierra. Y así se sentía este rey, amenazado Amenazado. por el pueblo de Dios. Ujú. Y porque se sentía amenazado por el pueblo de Dios, él tomó la decisión de que fueran matados todos Todo los varón. hijos varones. Ujú. Te doy un tiempo a ti, Erika. Amén. Eso dice la palabra en Éxodo, de que al ver que se estaban creciendo, dice Ujú, que él dio un edicto de muerte ujú, sobre todo niño varón ujú, que naciese de madre israelita. ujú. Así es, y yo creo que es lo que estamos viviendo hoy en día, Así un es. edicto de muerte sobre nuestra generación, sobre nuestros hijos, Ujú. porque el príncipe de este mundo, Satanás, quiere destruir los planes de Dios para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestra generación. Amén, amén, Amén. amén. Y yo me puse a indagar un poquito y el nombre de Jocabed, el significado de su nombre es Jehová Jehová es es gloria. gloria.
Y yo puedo ver a través de esta historia que vamos a navegar en esta noche y la vamos a estudiar. Y tú en casita, amada mujer, te invito a que tú leas la palabra del Señor. Amén. Y estudies. Cada vez que yo te cuento de una historia y te digo, estúdiala, porque son riquezas del corazón de Dios para enseñarnos e instruirnos. Pero cuando naveguemos esta historia nos vamos a dar cuenta que el nombre de Jocabed, que es Jehová es gloria, realmente la vida de Jocabed le dio la gloria al Señor. Amén. Con lo que ella Amén. hizo, como ella manejó la situación. Entonces, para ir un poquito en la introducción de la historia, se levantó un nuevo rey en Egipto y ese rey se sintió amenazado por el pueblo de Dios. Y toma la decisión de que todo hijo varón que nazca va a ser matado, se le va a quitar la vida. Las niñas se pueden quedar con vida, pero lo que él estaba aquí matando era todo hijo varón que iba a tener una continuidad con el legado, con el propósito de Dios. Todo hijo varón que en algún momento iba a crecer para ser un sacerdote de hogar, para que hubiera una continuidad de la verdad de Dios en aquel tiempo, de las promesas de Dios sobre el pueblo de Israel. Y tú puedes estudiar todo eso en Éxodo capítulo 1, empieza toda esta preciosa historia, pero luego en Éxodo capítulo 1, versículo 15 dice, y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz, y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis dejado con vida a los niños. Respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ellas. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Mira, Erika, esto me llama la atención mucho porque dice que cuando el faraón cuestiona a estas parteras, porque les había dado una orden de que mataran a los niños hebreos en cuanto ellos nacieran, a los varoncitos, y ellas deciden no hacerlo porque ya había un temor hacia Jehová en ellas, y no quisieron obedecer la voz de Faraón, sino obedecer a Dios. Amén. Pero lo que ellas le dicen al Faraón es porque ellas no son como las egipcias. Porque, amada mujer, tú y yo, como hijas de Dios, no somos como las mujeres del mundo. No somos como las esposas del mundo. No somos como las madres del mundo. Tú y yo somos diferentes porque somos hijas de Dios. Y tenemos que marcar la diferencia en donde estemos cumpliendo el propósito de Dios. Amén. En la etapa de la vida en la que tú y yo estemos, hemos sido llamadas a cumplir el propósito de Dios y a marcar la diferencia, que puedan ver, que puedan notar que somos hijas de Dios, como nos desarrollemos, en donde nos desarrollemos, tiene que verse la diferencia. Y me encantó esto porque ellas dijeron, ellas son robustas y dan a luz antes de que las mujeres las asistamos, ¿verdad? ¿Y qué es la palabra robusta? Robusta es una mujer que es firme, una mujer que es fuerte, una mujer, estudié en el diccionario, dice una mujer que es sana en su corazón, una mujer que es libre. Wow. Eso me llamó la atención, porque para poder marcar la diferencia en este mundo que estamos viviendo, viendo el edicto del enemigo sobre la vida de nuestros hijos, viendo el edicto del enemigo sobre nuestros matrimonios, viendo el edicto del enemigo de muerte, porque el plan de él es matar, robar y destruir. Amén. Nosotras, si estamos sanas en nuestro corazón,
si estamos libres, vamos a poder pelear por lo que Dios nos mandó a pelear. Amén. Y es interesante porque en el último podcast hablé de la sanidad del alma, del corazón de una mujer. Vivir sin dolor, porque el dolor a veces no nos permite cumplir ese propósito. Amén, amén. Lo importante de estar sanas, como usted lo predicó en la palabra del domingo pasado, esa raíz de amargura que pueden venir a dañar nuestro hogar, nuestros hijos, cuando proyectamos tristeza en nuestro corazón, cómo marca la vida de nuestros hijos. Entonces, cómo la palabra nos compara a esas mujeres hebreas, esas mujeres sanas, robustas, y como usted lo decía, ¿no? Lo importante, lo necesario que es de vivir una vida, de entregar nuestras cargas, nuestro dolor, y que sea Dios sanando nuestro corazón para poder nosotros guiar a nuestros hijos. Amén. Y que dicen ahí, ellas no son como las egipcias. O sea, nosotras no somos como las mujeres del mundo. No. Entonces, no podemos adaptar las costumbres, la forma que el mundo le quiere dar a la mujer en este tiempo. Amén. Tenemos que meternos en la palabra del Señor. Amada mujer, tú tienes que permitir que la palabra del Señor transforme tu corazón, transforme tu vida, que la palabra del Señor sea el modelo a seguir, que la palabra del Señor sea lo que le dé la forma a tu vida, la formación de tu vida como mujer, como esposa, como madre. Lo que tiene que darle la forma a tu vida tiene que ser la palabra de Dios. Amén. Porque si no permites que la palabra de Dios transforme tu corazón y tu vida, vas a dar lugar a que el mundo le dé formación a tu vida y vas a adaptar las costumbres del mundo en cómo llevar a cabo el rol, la bendición, la responsabilidad que Dios te dio como esposa y madre. Y eso es un peligro. Amén. Porque podemos empezar a darle lugar a influencias del mundo a nuestro hogar y dejar que cosas del mundo le den formación a nuestros hijos. Amén. Así que eso es muy importante que lo hablemos en esta noche. Entonces, volviendo a la historia, desde el momento que tú y yo vamos a dar a luz a un hijo, empieza el ataque del enemigo, de cómo lo mata. Desde el momento de la concepción, creo yo, cuando el enemigo sabe que el hijo que vamos a dar a luz trae un propósito, el enemigo busca la manera de matar, robar y destruir en su vida. Porque aquí vemos que hubieron dos maneras que el rey habló. La número uno fue que las parteras, cuando nazcan estos niños, les quiten la vida. Que ya no tengan vida. Pero como eso no funcionó, entonces luego dice que sean echados al Nilo. Dice que todo hijo que nazca sea echado al Nilo. ¿Para qué? Para que se ahoguen. Para que se ahoguen en el Nilo. Y esto me llamó la atención porque dice que cuando un niño va a ser soltado en el Nilo, ¿verdad? Cuando tal vez tú tomas el tiempo de cuidar, de proteger a tu hijo en casa, de esconderlo en tu lecho materno, de amamantarlo, de criarlo. Pero llega el momento en el que va a ser soltado en el mundo. Y yo siento que el Nilo tipifica como el mundo. Amén. Lo que nuestros hijos van a enfrentar. Y si nosotras no le damos la formación a nuestros hijos en casa, el Nilo va a venir a tratar de destruir sus vidas. Va a tratar de ahogar la vida de nuestros hijos con todos los placeres y todo lo que el mundo está ofreciendo en este tiempo. Amén. Por eso es la importancia de que una madre tenga el corazón que Dios necesita que tenga para poder darle formación a sus hijos. Amén, amén. La palabra dice que lo escondió por 3 meses. Por 3 meses ella guardó a su hijo. Imagino que estaba pidiendo dirección a Dios, sabiduría a Dios. ¿Qué hago? Porque era un decreto de muerte sobre su hijo varón. Ella, obvio, nadie quiere entregar su hijo en manos de un asesino. Y eso es lo que es Satanás. Así es. El asesino mayor de este mundo. La palabra dice que él vino a matar, hurtar y destruir. Y eso es lo que él ha querido venir a destruir la vida de nuestros hijos, de nuestra generación. Entonces,
como usted lo mencionaba, luego ella lo puso en las aguas en el río Nilo, y hoy en día lo que podemos mirar es que nuestros hijos tenemos que eventualmente confiar en el Señor, que nuestra fe sea totalmente puesta en Dios y poderlo lanzar, porque estamos viviendo, tipificando lo que es el río Nilo, tipifica el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo crítico, estamos viendo que el príncipe de las tinieblas, Satanás, está gobernando esta tierra, está plagando la mente de nuestros hijos de muchas maneras. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotras como madre para preparar a nuestros hijos cuando ellos sean lanzados? Cuando ellos tengan que ya salir de nuestro hogar, enfrentarse a las escuelas, a sus trabajos, a sus compañeros, ¿cómo los estamos preparando? Así, qué lindo. Y yo me ponía a pensar y meditaba, ¿verdad? Tanta perversidad que se ha levantado en este tiempo. El edicto de muerte sobre nuestros hijos es real, amada madre. Amén. Si tú todavía crees que dar lugar al pecado en nuestras casas, en nuestra familia, dar lugar a ser permisivas con cosas del mundo, no va a traer una consecuencia, déjame decirte en esta preciosa noche que sí va a traer una consecuencia, porque el edicto del enemigo sobre la vida de tus hijos es de muerte. Él quiere matar a tus hijos. Él quiere destruir a tus hijos. Satanás odia a la familia. Amén. Y él quiere venir a matar el hijo, la hija que tiene un propósito en Dios, un propósito divino, un llamamiento, una elección en Dios. Y yo me ponía a pensar, Erika, tantas cosas que ahorita están viniendo a alterar de alguna manera la mente, el corazón de nuestros hijos, y desde chiquitos. Todo lo que es lo electrónico, un celular, una tablet, el entretenimiento y la enseñanza que una madre tiene que tener sobre sus hijos. A veces lo que estamos haciendo es que dejamos que nuestros hijos sean entretenidos y enseñados por lo que ven a través de una pantalla. Y no solo eso, la pornografía, cuando los hijos ya son un poco más grandes, ¿verdad? Las drogas, el alcohol, hay tanto que el enemigo en este tiempo, que el Nilo, cuando son expuestos al mundo, que el Nilo, que el río Nilo, está viniendo a tratar de ahogar sobre la vida de nuestros hijos, que si nosotras como mamás no estamos alertas, no estamos pendientes, no estamos siendo esas madres entregadas a nuestro hogar, a la vida de nuestros hijos, va a ser muy fácil que ellos sean una presa fácil para ser ahogados por el enemigo. Amén. Yo creo que en momentos donde vemos que nuestros hijos se están desviando, tal vez no vemos la promesa cumplida de Dios, como que se es más fácil el acostumbrarse a la vida que ellos llevan. Entonces, cuando no vivimos como mujeres en obediencia y sometidas a Dios, es fácil ceder ese lugar al enemigo, porque te estás acostumbrando, porque así mismo estás viviendo. Cuando una mujer vive en pecado, no tiene la autoridad para corregir el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos que nuestros hijos no están cumpliendo propósito, lo estamos cediendo en manos del enemigo. Entonces estamos declarando ese decreto vivo sobre la vida de nuestros hijos. Así estamos abriendo esa puerta, ese portal, para que la muerte entre. Y no solo sobre ese niño, es sobre una generación. Así es. Porque no muere solamente él, es una generación completa. Y algo que me llama también la atención, Erika, es que imagínate, una madre esperando su bebé, que tiene que ser una etapa súper preciosa, linda, ¿verdad? Jocabed, ¿verdad? Esperando a su baby, y de repente escucha este decreto de muerte. Qué golpe inesperado tan fuerte, ¿verdad? Una etapa que tiene que ser una etapa preciosa, una etapa linda de preparación para tener a tu bebé, disfrutar a tu bebé, enseñar a tu bebé a todos, ¿verdad?
engendrar a tu bebé en los caminos del Señor, enseñarle la palabra del Señor, pero de repente se levanta este decreto de muerte. Pero esta mujer tuvo el coraje, tuvo la firmeza, tuvo el valor. Yo siento que Jocabed fue una mujer a la que tenemos que imitar. Oh, definitivamente. Tenemos que imitar lo que esta mujer manifiesta en la palabra. Es un gran ejemplo para nosotras como madres, porque Jocabed lo que hizo fue, yo no me voy a dejar llevar por lo que este rey está declarando sobre mi hijo. O sea, ella ya tenía a Aarón, que ya era un joven, me imagino, más grande, a Miriam, iba a tener a su bebé Moisés. Y ella dijo, yo no me voy a someter a lo que este decreto está diciendo, a lo que este rey está ordenando. Y si yo tengo que entregar mi vida por mi hijo, lo voy a hacer. Esa tiene que ser la actitud de una madre en este tiempo. Si me tengo que enfrentar con el enemigo para salvar a mi hijo de lo que el enemigo quiere hacer en contra de él, yo me enfrento con el enemigo, pero yo no me voy a someter a lo que el enemigo quiere venir a hacer en contra de mi hijo, en contra de mis generaciones, en contra de mis nietos, si tú eres abuelita, en contra de mis bisnietos. Me rehúso a someterme a los patrones, a las mentiras, al engaño, a la destrucción, a la perversidad de lo que quiere venir a influenciar la vida de mis hijos para ahogarlos en el pecado y destruir y matar el propósito que ellos tienen. Porque esta mujer se levantó con un coraje, con una fe, con una convicción y dijo, aquí hay algo que tenemos que hacer. Y eso es lo que vamos a leer ahorita, ya entrando al capítulo 2 de Éxodo. En el versículo 1 dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ahora, una pausa acá. ¿Quiénes eran los levitas? Erika, los levitas eran los que se encargaban del cuidado del tabernáculo. Eran los sacerdotes que hacían la función y el trabajo en la casa de Dios, en el templo de Dios, en el tabernáculo de Dios. Así que, amada mujer, que eso quede grabado en tu corazón en esta noche. Cada uno de nuestros hijos fueron creados por Dios para cumplir un propósito especial en esta tierra. No solamente para vivir en lo que ellos quieran. Tú tienes que empezar a hablar sobre ellos vida y a declarar que ellos fueron creados para cumplir un llamado especial de parte de Dios. Porque ella viene de una línea de sacerdotes. Entonces Jocabed entendió cuál era su identidad. Jocabed entendió cuál era su llamado. Jocabed tenía claro su propósito como madre, como esposa. Y ella dijo, yo no me someto a lo que el rey quiere. Yo voy a pelear para que mi hijo vaya a ser el sacerdote de hogar que Dios quiere que sea, el sacerdote en las manos de Dios y que cumpla el propósito por el cual Dios lo envió a esta tierra. ¿Y Moisés quién fue? El libertador del pueblo de Dios. Amén. Ella tal vez en ese entonces no tenía claro, solo sabía que este bebé, que este niño había nacido con un plan de Dios, sin saber que Dios iba a usar a este niño ya convertido en un hombre como el instrumento para guiar, para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿qué responsabilidad como madres tenemos? Porque nosotros vemos un niño jugando, pero no sabemos lo que Dios ha depositado, el propósito que hay en la vida. Por eso tenemos que levantarnos, como usted lo dijo, como Jocabed, ser mujeres con una fe determinada, una fe que diga, no, yo no me voy a doblegar a los estándares que estamos viviendo. Yo no voy a permitir que el mundo plague la mente de mis hijos. Y como mujeres de fe, orando constantemente, tenemos que orar y sacar todo lo que en las escuelas es impartido en sus corazones, en los trabajos. Nosotros como madres sabias tenemos que pedirles a Dios que nos dé las estrategias de guerra para pelear contra todo decreto del enemigo. Qué lindo es, Férica, porque definitivamente Dios a Jocabed le dio la estrategia de qué hacer. Amén. Cómo cuidar la vida de Moisés, cómo protegerlo. Y Dios recompensó. Amén. Ver la intencionalidad en el corazón de esta mujer, de esta madre, para que en la vida de su hijo se cumpliera el propósito de Dios. En Éxodo 2:2 dice, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso,
¿qué bebé no es hermoso, verdad? Todos los bebés son hermosos. Lo escondió por 3 meses, que era lo que tú hablabas hace un ratito. Entonces, nosotras tenemos la bendición, el privilegio como madres, de que tenemos a nuestros hijos en la edad de bebés, en la edad pequeña, antes de que vayan al colegio, antes de que empiecen a crecer y ya a ser expuestos al mundo. Y yo veo esto en la vida de Jocabed, esos 3 meses donde ella lo escondió. Es como cuando tú y yo estamos en esa etapa de madres, de guardar a nuestros hijos, de amamantarlos, de instruirlos, de enseñarlos, esos años que Dios nos da la bendición, el privilegio de estar en casa con ellos, para enfocarnos en que ellos entiendan la identidad que Dios les ha dado. Amén. Entonces 3 meses ella lo tuvo escondido, pero después ya tenía que, llegó el niño estaba creciendo, entonces llegó el momento en el que ella con sus manos, dice, porque luego en el versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. O sea, llega el momento, Erika, en el que como madres ya nuestros hijos tienen que ser expuestos al mundo. Eso no se puede evitar. Salir de nuestro nido. Si me preguntan a mí, tal vez yo hubiera querido tener a mis hijos metidos en una burbuja, ¿verdad? De protección. Pero no fue así. A mis hijos son hombres, ya crecieron, pero tuve la bendición como madre de que cuando ellos estaban chiquitos, dedicarme a ellos, instruirles la palabra del Señor y proteger sus corazones. Creo que esa es más la clave, ¿verdad? La protección de una madre sobre el corazón de sus hijos para protegerlo y evitarle lo que el mundo puede ofrecerles. Aquí hay 2 mamás, yo ya con hijos hombres, tú con hijos teenagers, adolescentes, ¿verdad? Una etapa difícil, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cómo te sientes tú con tus hijos adolescentes? Porque lo que yo viví cuando mis hijos estaban adolescentes hace años, no es lo mismo a lo que yo veo que se está enfrentando ahora. Es mucho más difícil. Yo digo que cada temporada de nuestros hijos es difícil y que sea Dios preparando nuestro corazón para poder guiarlos en cada temporada. Pero sí, como madre de Erickson y Emanuel, uno de 16 años y uno de 14. En la mera etapa. es bastante difícil, pero nada, yo me aferro a la palabra, a las promesas de Dios y cubrirlos constantemente y declarar que ellos cumplirán propósito. Amén. Declarar de que ellos, toda mala influencia es desviado del camino de ellos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que las malas amistades vienen a contaminar las buenas costumbres. Entonces nosotros como madres, ahí viene la responsabilidad de estar constantemente orando y conociendo el corazón de nuestros hijos, conociendo la temporada por la cual están pasando. Pero si somos madres que estamos nosotros enfocadas en nosotros mismas, enfocadas en querer vivir una vida en desacuerdo a la palabra de Dios, va a ser muy difícil poder guiar unos hijos que cumplan propósito. Así es. Va a ser muy difícil y tenemos que ser mujeres que podamos estar cada día doblando nuestras rodillas, pidiéndole las estrategias correctas a Dios para poder ser esas madres que guiemos a nuestros hijos para que cumplan propósito. Qué lindo. Y tal vez tú estás en una etapa diferente como mamá. Yo te voy a decir algo. Si tienes la bendición de que tus hijos todavía son chiquitos y tienes la bendición de guardar sus corazones a que cuando vayan a ser expuestos a este mundo, a la maldad de este mundo, a la perversidad de este mundo, de guardar sus corazoncitos de lo que el príncipe de las tinieblas está haciendo en contra de nuestros hijos para verlos muertos. Amada mamita, dedícale todo el tiempo que tú puedas a tus hijos. Por favor, amada madre, pon atención a sus necesidades, a sus corazoncitos. Tú piensas que porque es un bebé, un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, el almita de ellos puede ser ministrada desde el vientre. Oh, sí. Desde el vientre podemos ministrar a nuestros hijos. Amén. Dedícales el tiempo, instrúyelos,
guárdalos, protégelos, ámalos, cuídalos, sirve a sus vidas, porque esa etapa va a pasar. Y va a llegar el momento en el que van a tener que ser expuestos. Y todo lo que tú haces en la vida de ellos va a traer la recompensa. Y te voy a explicar por qué. Porque luego dice que en el versículo 6 dice que después de que ella puso al bebé entre los juncos, ¿verdad? En el río Nilo, ella preparó esta canastita, ella laboró con sus manos, porque eso es el trabajo de una madre, laborar con sus manos su hogar, laborar con sus manos en la vida de sus hijos. Pero luego el versículo 6 dice que al abrirla, vio al niño, y esta es la hija del rey, la hija de Faraón, la princesa, y dice que vio al niño y he aquí el niño lloraba. Y le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija de Faraón le respondió, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño. Llamó a Jocabed, ahí está hablando ella con Jocabed. Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño, o sea, Jocabed toma de regreso a su niño, mira, y lo crió. En el versículo 10 dice, cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Esto me emociona, Erika, me emociona. Yo creo que una de las etapas mejores de mi vida, el llamado más grande que yo he recibido como mujer es el llamado de ser madre. A mí me conmueve la maternidad. Y les voy a explicar por qué me conmueve esto y se llenan mis ojos de lágrimas porque Jocabed tiene el privilegio y la bendición de criar y cuidar a su hijo. Y yo me imagino que Jocabed debe haber dicho, yo confié en ti, Dios, y tú me lo devolviste. Y ahora yo me voy a enfocar en instruir a este niño la palabra de Dios. En asegurarme que este niño entienda cuál es su identidad. Amén. Él va a ser llevado de regreso al palacio en Egipto. Y Egipto tipifica el mundo. El mundo. Pero cuando él sea llevado de regreso con la hija del faraón, con la princesa, y va a ser expuesto a ese mundo de Egipto donde le van a dar las enseñanzas de Egipto, las costumbres de Egipto, lo van a vestir como un egipcio, van a tratarlo como un príncipe, pero un príncipe que no era esa su identidad. La identidad de Moisés era un hebreo, un hijo de Dios, apartado y escogido para algo especial en aquel tiempo. Entonces, ¿esto por qué me conmueve, Erika? Porque nosotras como madres, Dios nos ha dado esa bendición, ese regalo, ese privilegio de poder instruir a nuestros hijos, de enseñarles la palabra de Dios, de criarlos, de amamantarlos. Pero cuando digo amamantar, me refiero a tenerlos cerca de nosotras. Para guiarlos en el camino correcto y enseñarles y que todos los días hablemos sobre ellos la verdadera identidad que ellos tienen. Amén. Para que el momento que ellos sean expuestos a Egipto, al mundo, todo lo que tú y yo hemos hecho sobre la vida de ellos, toda palabra, toda semilla que se les ha sembrado en su corazón, va a llegar el momento, amada mujer, que eso va a dar a luz. Amén. El fruto va a dar vida, les va a recordar a ellos. Pueden estar metidos en el peor pecado. Yo te aseguro, amada madre, que ahí Dios les va a recordar la identidad de quiénes son ellos y a quién les pertenecen. Amén. Yo he vivido procesos como madre con mis hijos donde Egipto, donde el mundo los ha querido sangolotear para destruirlos y hacerlos creer que ellos le pertenecen al mundo. Con malas decisiones que han tomado, con cosas que han experimentado en su vida. Porque así es, o sea, así es la vida que estamos viviendo en este tiempo. Pero yo sé que en esos momentos
y a través de una madre que sigue orando por ellos, hay una revelación divina sobre ellos que les recuerda, tú no perteneces a este mundo. Amén. Tú estás aquí, pero tú no fuiste creado o no naciste para vivir en pecado. Tú fuiste creado para cumplir un propósito especial. Amén. Y Moisés tuvo esa claridad dentro de él, de saber que él era un hebreo, un hijo de Dios, para cumplir algo especial, porque estoy segura que su mamá se lo decía, que su mamá se lo decía todos los días. Ella no desaprovechó ni un momento cuando tuvo a Moisés de regreso en su casa, en sus brazos, para instruirlo. Y muchas mamás ahora no están aprovechando eso. Exacto, eso iba a aportar. El privilegio de ser mamá, esa responsabilidad, porque muchas madres, yo he tenido la experiencia que me dicen, no, yo no trabajo, yo estoy en casa, solamente cuido a mis hijos, pero ese es un gran privilegio, el dedicarle esos años de tu vida, el instruir a este niño. Siéntete privilegiada de poder compartir los mejores años de ser tú la que nutres, no solamente el pan, la leche, sino que un pan espiritual, una palabra de vida, declarar palabra de vida sobre nuestros hijos. Porque como usted lo decía, van a llegar momentos donde ellos van a cuestionar quiénes son. Van a cuestionar su identidad. Van a cuestionar, ¿realmente tengo propósito? Entonces, hay que aprender a agarrarnos de la mano de Dios, a pedir la sabiduría a Dios, cómo guiar a nuestros hijos, porque no importa la circunstancia, porque puede ser que hay mamás, hay madres que tal vez ya no tienen niños, tal vez mujer ya no tienes un bebecito en tus brazos, ya tienes un adolescente, ya tienes a un adulto y tal vez lo que estás mirando no te agrada, te trae tristeza, te trae frustración. No pierdas la fe, no pierdas tu identidad en Dios. Retoma tu posición como hija de Dios y pídele a Dios que te dé esa sabiduría para poder guiar a tu hijo en esta temporada que está pasando. Porque, ¿qué suele pasar? Cuando no vemos resultados instantáneos, nos damos por vencida y decimos, no, pues yo ya hice lo que pude y ya lo entrego en las manos de Dios. Como que nos damos por vencida. No, es cuando más tenemos que orar, declarar, tú naciste con propósito, hablarles con amor y decirle, tú vas a cumplir propósito. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Y Dios le dio la estrategia a Jocabed porque ella preparó esa canasta para que él fuera protegido. Y la manera que la preparó era que el agua no iba a entrar en esa canasta para ahogarlo. Todos los otros niños eran tirados en el Nilo y se ahogaban. Pero él no. Entonces Dios, amada mujer, te va a dar la estrategia de cómo trabajar en el corazón, en la vida de tu hijo, en cada etapa. En cada etapa. Dios te va a instruir, Dios te va a hablar, Dios te va a enseñar, Dios te va a guiar, Dios te va a dar la sabiduría. Porque claro, en cada etapa uno tiene que saber cómo hacerlo. Yo no puedo corregir a mis hijos que ya son hombres, o sea, 28 años, 26 años y ya por cumplir 23 años mi baby, como los corregía o les enseñaba cuando eran niños chiquitos, ¿verdad? Cuando los sentaba todos alrededor mío y leíamos nuestro devocional y yo les enseñaba y orábamos y poníamos alabanzas en sus cuartos y aquel ambiente, ¿verdad? Donde uno cree que esos niños van a ser lo mejor del mundo y ellos nunca van a pasar por Egipto y nunca van a pecar y nunca van a probar el pecado y cuando venga la tentación van a resistirla y la tentación va a huir, ¿verdad? O sea, uno cree todo eso cuando los niños están chiquitos porque uno se ha dedicado a crear ese ambiente, pero ese ambiente que uno crea cuando ellos son chiquitos es la formación que ellos tienen para cuando crezcan y tengan que enfrentarse con Egipto, tengan que enfrentarse con el enemigo, tengan que enfrentarse con sus propias tentaciones, tengan que enfrentarse con aquellas cosas que quieren destruir y matar el propósito que Dios les dio, cuando tengan que enfrentarse con el príncipe de las tinieblas que tiene un edicto de muerte sobre sus vidas, porque este edicto de muerte no acaba. En toda etapa en la que tú estés con tus hijos, amada madre,
si tus hijos están chiquitos, si tus hijos están preteens, si tus hijos están teenagers, adolescentes, preadolescentes, si tus hijos ya llegaron a una etapa de hombres ya grandes, ya casados tal vez con sus hogares, si tú te metes con el Señor, si tú eres una mujer que confía en el Señor, que pones tu corazón y tu confianza, tu esperanza en el Señor, tu fe en el Señor, créeme lo que te voy a decir en esta noche. Dios te va a dar la estrategia de cómo trabajar cada situación, cada golpe inesperado, cada edicto de muerte que se levante para ver a tu hijo muerto. Dios te va a dar la sabiduría y la estrategia de cómo enfrentarte con este enemigo. Amén. Y retomando de que ella preparó esa canastita, ella se aseguró una forma segura que su hijo llegaría, y fue la mano de Dios que desvió a ese bebé y llegó a donde estaba la princesa. Era parte del propósito. Era una protección divina. Fue un milagro de Dios. Y así es muchas veces cuando nosotros creemos que estamos, ya me doy por vencida, ya no hay más que hacer. Ahí es donde vemos la mano de Dios. Ahí es donde vemos Dios convirtiendo la historia triste en un milagro transformador, y que llega a cumplir propósito, porque eso fue lo que hizo Moisés, cumplir el propósito. Pero para eso tuvo que pasar por ese río y llegar a las manos, a sus destinos. Y que no fue su destino final, porque llegó al destino que le iba a dar formación y equipación para el propósito que iba a tener que cumplir para después convertirse en el libertador del pueblo de Dios de las manos del rey, de las manos del opresor, de las manos de Faraón. Y algo tan precioso acá es que la palabra de Dios en Proverbios 22:6 nos dice: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Entonces, la oportunidad que Dios nos da, cada oportunidad que Dios nos da de enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor y el camino en el que deben de andar, ellos nunca se van a apartar del camino del Señor, porque esa palabra va a cobrar vida. Y sabes, Erika, que yo he tenido momentos en los que me he enfrentado con edictos de muerte sobre la vida de mis hijos, sobre el propósito de mis hijos. Y yo he sido estratégica en cómo orar. Y te voy a dar algunos tips en esta noche. Yo le he orado al Señor: Padre, activa un ejército de ángeles que vengan a pelear por ellos, al enemigo que están enfrentando, que los quiere matar. Porque lo que el enemigo quiere es matar propósito, matar destino. Tal vez no va a ser una muerte física, pero una muerte en el propósito y el destino que ellos tienen, ¿verdad? He orado: Padre, activa ángeles en las madrugadas. Activa ángeles en este momento y envíalos ahí donde ellos estén. Interrumpe sus sueños y que tu palabra penetre. Háblales a través de un sueño, interrúmpelos, estorba su camino. Y muchas veces he tenido que orar así: Padre, tú que eres un padre que corriges mejor de lo que yo corrijo. Mi corrección no está llegando a ellos. Lo que yo les enseñé no está cobrando vida ahorita. Y le he dicho: Padre, tu corrección es mejor que la mía. Si tienes que corregirlos, aunque eso les cause dolor a ellos y a mí, porque muchas veces la corrección va a causar dolor, corrígelos, Padre. Corrígelos. Corrígelos y enséñales de regreso el camino y la senda en el cual tienen que ser puestos. Amén, amén. Definitivamente nuestros hijos pasarán por muchas temporadas en las cuales tal vez nosotros no las vamos a probar. Pero eso no significa de que ese es el fin. No, es necesario que pasen por ciertas temporadas. Es necesario, como usted dice, ya no corregirlo yo como mamá, sino decirle: Señor, te lo entrego, sé tú corrigiéndolo. Aunque duela, sé tú corrigiéndolo, porque ya mi corrección no está funcionando. Entonces, sé tú, Señor, guiando la vida de mi hijo.
y que sobre todo que puedan recordar que en ti hay perdón de pecado, porque van a fallar de una manera u otra. Van a fallar, pero que en momentos de cuando han fallado a Dios, que se recuerde que tienen un Padre que perdona y pueden correr nuevamente de regreso a los brazos de papá, donde Dios los va a estar esperando para limpiarlos, restaurarlos y ponerlos nuevamente en el camino. Qué lindo, Erika. Y para ir concluyendo en esta preciosa noche, amada mujer, quiero leer en Deuteronomio 6:4. Dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente, pon atención a esto, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No sé en qué etapa estás tú ahorita con tus hijos. No sé si estás en la etapa de los niños bebés recién nacidos, de los niños chiquitos, en la etapa de los niños preadolescentes, adolescentes, en la etapa ya de tus hijos hombres, en la etapa de tus hijos casados, en la etapa en la que estés, en la etapa en la que estés con tus hijos. Aquí me dice la palabra de Dios que diligentemente enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Y cuando aquí habla de que hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabes qué quiere decir esto, amada mujer? Que si la palabra de Dios no es vivida en casa, no estamos verdaderamente haciendo nada. Si estamos siendo oidoras olvidadizas y no estamos poniendo por obra la palabra de Dios, el mayor ejemplo que podemos darle a nuestros hijos es lo que ellos ven de que tú y yo vivimos en casa. Eso es lo que a ellos los va a formar. La mayor enseñanza, la mayor riqueza para la vida de ellos, para sus corazones, para la formación que ellos van a tener, es lo que ellos ven reflejado en casa. Ellos están viendo hoy misericordia en casa, están viendo perdón, están viendo gracia, están viendo el amor de Dios manifiesto a través de nuestras vidas, están viendo lo que verdaderamente es ser un hijo, una hija de Dios. ¿Están viendo el carácter de Cristo reflejado, modelado a través de tu vida? ¿O están viendo señalamiento? ¿Están viendo condenación? Crítica. ¿Están viendo crítica? ¿Están viendo amargura? ¿Están viendo falta de perdón? ¿Están viendo resentimiento? ¿Están viendo dolor? ¿Están viendo fracaso? ¿Están viendo un espíritu de religiosidad manifiesto en la casa? Que cuando estamos en la iglesia manifestamos ser algo diferente. Amén. Y lo que nuestros hijos están diciendo es: mis papás son unos hipócritas. Yo aquí los veo levantar las manos, saludar con tanto amor a la gente, ser serviciales aquí en la iglesia. Pero eso no es lo que yo veo en la casa. No es igual. Eso no es lo que yo veo, el trato de mi padre hacia mi mamá. El trato de mis padres hacia mí, el trato de mi mamá hacia mí, el servicio de mi mamá hacia mi papá, el trato de mi mamá hacia mi papá, cómo lo atiende, cómo le habla, el respeto que le da. O sea, honra. Eso es el mayor testimonio. Amén. Eso es lo que da fuerza y respaldo en un hogar. Amén. Porque muchas veces nuestros hijos quieren correr de las casas, ir a probar Egipto. Porque Egipto ya se metió a la casa. Y no estamos modelando. No estamos modelando la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Entonces es tan importante, amada mujer, que pongamos atención de cómo estamos viviendo en casa.
porque el edicto de muerte ya está sobre nuestros hijos. Está dado. El enemigo los quiere ver muertos, quiere ver el propósito muertos, pero muchas veces, mucho de eso tiene que ver con que nosotras no hemos instruido, enseñado, amamantado a nuestros hijos, porque no estamos viviendo la palabra. Amén. Que sea Dios dándonos esa sabiduría para ser esas mujeres que edifican su hogar, dice, porque la necia con sus manos la destruye. Entonces nuestro ejemplo es tan importante. ¿Qué estamos proyectando en nuestro hogar? ¿Cuáles son las palabras que estamos usando hacia nuestros hijos? Porque como usted lo decía, es fácil ir un domingo a la iglesia y aquí les traemos los niños a la clase dominical, sean ustedes controlándolo. No, el trabajo mayor se hace en casa. Así es. El trabajo mayor se hace en casa para cuando ellos sean lanzados a Egipto, con seguridad uno decir, Padre, hice todo lo que pude y ahora están en tus manos. Amén. Y con seguridad los entrego sabiendo que cumplirán propósito. Amén. Qué lindo, qué Amén. lindo. Así que, amada mujer, de verdad, yo te digo en esta noche, es tiempo de pararnos, examinar nuestro camino, examinar la senda por la que estamos caminando. ¿Es la senda de justicia por donde Dios quiere que tú y yo caminemos? ¿O hay caminos de injusticia en nuestra vida que están siendo manifestados en nuestro hogar? Es tiempo de pausar, de preguntarle al Señor cuál es el camino y de volver a esa senda antigua, de volver a la palabra del Señor en casa, pero no solo de leerla, de escudriñarla, sino de vivirla, de ponerla por obra, de que sea escrita en cada rincón de nuestra casa, en cada pared de nuestra casa, que el ambiente de nuestro hogar sea un ambiente de paz, de amor, de seguridad, de confianza, para que se haga manifiesta la esperanza, que cuando nuestros hijos nos necesiten, sepan que ellos pueden venir a papá y a mamá, porque nosotros estamos viviendo la palabra, vamos a inyectar sobre ellos lo que ellos necesiten, que tengan la libertad de venir y decirnos, papi, mami, estoy atravesando por esto. Cuando son chiquitos tal vez no lo van a expresar, cuando entran a la escuela tal vez van a venir a contarnos esto y eso está pasando. Cuando son preadolescentes o adolescentes a veces se cierran y no quieren mucho hablar, pero cuando lleguen a la etapa de hombres, de adultos, que ellos puedan venir con nosotros y decirnos, papi, mami, estoy siendo tentado con esto, papi, mami, estoy atravesando esto, papi, mami, estoy enfrentando a este gigante, ayúdenme, por favor, oren por mí, ayúdenme a que la libertad llegue a mi vida, así como ustedes son libres, yo ahora necesito, porque tú y yo nunca vamos a dejar de ser papás. Tú y yo nunca vamos a dejar de ser mamás. Amén. Ese don y ese privilegio, ese regalo que Dios nos dio, lo vamos a llevar hasta la eternidad. Es una herencia. Es una herencia. Y la palabra de Dios lo dice, que herencia de Jehová son nuestros hijos. Así que, amada mujer, quiero invitarte a que ahí donde estás vamos a orar en esta noche. Y Erika, te quiero pedir que por favor tú cierres en esta noche en oración. Amén. Para concluir con nuestra enseñanza de esta noche. Amén. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor, porque Gracias. Tu palabra llega a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor. Gracias te damos, Padre amado, porque tú encuentras a cada mujer en cada temporada que se encuentre, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento para pararnos, Señor, firmes y no atemorizarnos contra el decreto de muerte dado a esta generación, Señor. Danos la sabiduría, Señor, para enfrentar todo reto, Padre, con nuestros hijos. Danos el entendimiento, danos las armas de guerra, Señor. Y ahora mismo yo te pido por esa mujer que clama por su hijo, por esa mujer que se ha entristecido tal vez al no ver tu propósito aún cumplirse, Señor, pero yo sé que tus tiempos son perfectos, Señor, y declaramos vida sobre ese joven, sobre esa joven, Señor, que tal vez se ha desviado, que tal vez no
vemos tu propósito cumplirse, pero a su tiempo cobrarán, Señor, vida y cumplirán propósito. Señor, te damos gracias por este podcast, Padre amado, que está siendo de bendición para cada mujer, para todo aquel que lo está escuchando. Padre amado, declaramos que tu palabra, Señor, no regresa vacía y siempre, siempre dará fruto, Señor. Gracias por este tiempo y gracias, Señor, por lo que podemos vivir en ti, porque cada temporada tiene su belleza en ti, Señor. Gracias porque en medio de cualquier golpe inesperado podemos mirar, Señor, tu mano de poder obrando a favor nuestro, y toda circunstancia difícil tú la conviertes en bendición. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Erika, qué lindo fue tenerte con Gracias, nosotras pastora. en esta noche. Qué De bendición. verdad, ha sido una palabra que nos ha enriquecido y yo sé que va a enriquecer el corazón de las mujeres. Amén. Espero que tengamos una próxima vez juntas compartiendo la palabra del Señor. Te amo mucho y eres de bendición para mí. Yo también la amo mucho. Así que, amada mujer, las amamos. Gracias por haberte conectado y una vez más, si estás atravesando algo muy difícil en tu hogar, Amén, con tus hijos, en tu matrimonio, no pelees tus batallas solas. amén, No permitas que el enemigo te aísle. Peleemos juntas, busquemos la dirección del Señor, busquemos la sabiduría del Señor juntas, busquemos a nuestro Dios juntas y pongamos delante de Él toda necesidad. Si necesitas algo, por favor, contáctame, llámame, mándame un mensajito. Amén. Que yo estoy aquí para poder ser de bendición para tu vida. Gracias por conectarte y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.